Buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Luis, por la presentación. Eh, bueno, como ustedes escucharon a Carlos, la idea es hacer un consenso y la preocupación que tiene la sociedad como tal es el hecho de tener un programa mínimo, un programa estandarizado a nivel nacional, que cualquiera de estos centros donde se forman cirujanos bariátricos reúnan esos requisitos de manera tal de facilitar a la hora de la acreditación, la certificación por parte de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica, por parte de SOBSIVAN, la persona esté reconocida automáticamente. ¿Qué debe tener un programa, una orientación académica y una formación? Entonces, los requisitos de ingreso de estos programas debemos tener gente con cierto conocimiento en laparoscopia, que ya tengan algún módulo o algún entrenamiento reconocido en laparoscopia, porque el común denominador de todos esos programas con los que he discutido con aquellas personas que manejan programas es que muchas veces le llegan estudiantes que prácticamente vienen con un muy bajo conocimiento en laparoscopia. Entonces, establecer los requisitos mínimos para poder tener ese ingreso, hacer una planificación académica que le permita al programa brindarle al estudiante la mejor preparación académica y el mejor conocimiento posible. Así como la parte de lo que es el desarrollo, poder desarrollar de forma teórica y práctica, que es uno de los temas álgidos en nuestro país, el acceso poder tener acceso a revistas o a las sociedades internacionales, poder tener acceso a las cirugías como tal. Sabemos que en nuestro país se ha limitado la práctica a nivel público de esto, de lo que es la cirugía bariátrica. Sin embargo, podemos hacer un cambio de paradigma, porque revisando estructuras internacionales, revisando lo que es el American College, los programas de entrenamiento de ACMBS, el American College dice que para que un médico en Estados Unidos obtenga una certificación de la Junta de la Especialidad Quirúrgica, debe completar los años requeridos o la capacitación de la residencia en esa especialidad y luego ante una junta evaluadora hacer un examen, el cual es riguroso, es un examen exhaustivo donde demuestra sus conocimientos, y esa junta especializada es la que certifica que estos médicos cumplen con los estándares que ha publicado la Sociedad Americana. Entonces, estas certificaciones, dependiendo de la especialidad, tienen una validez de 5 hasta 10 años, haciendo que una vez vencido este periodo, la persona debe recertificarse, la persona debe volver a presentar o estar un tiempo. Hay diversos mecanismos, o presentas un examen nuevamente entre la Junta. Hay una forma de mantenerse actualizado con las actividades y congresos que realiza la asociación, o simplemente vas a un centro certificado y pasas un tiempo de entrenamiento o un tiempo de evaluación de 1 a 3 meses en ese centro que sea ajeno a tu institución. ACMBS dice que el requisito de la formación quirúrgica para cumplir en cuanto a lo que es el desarrollo de habilidades prácticas, debe tener al menos 100 operaciones para la pérdida de peso, 100 operaciones para el adelgazamiento, donde el estudiante debe cumplir el rol de cirujano principal en al menos el 51% de los casos. Sin embargo, ellos no dicen si debe completar el caso, pero hacer la participación. Entonces, si nos vamos a SAGES, SAGES dice que debido a la pandemia actualmente, ellos han hecho una reducción
y de 150 casos que solicitaban para la certificación de los cirujanos endoscopistas, ellos actualmente hacen un descenso a 112 casos en total, donde se deben realizar 15 casos de cirugía del intestino anterior, 18 procedimientos bariátricos, porque en el pensum que ellos manejan está incluido la cirugía bariátrica, 7 de cirugía de hernia inguinal, 7 cirugías de hernia ventral, y debe estar acompañada de una carta de apoyo sustentable del director del programa. Es decir, el jefe del programa debe reconocer que aun cuando esta persona hizo un número de casos inferior a lo que estaba acostumbrado a solicitar SAGES por el tema de la pandemia, él certifica que esa persona puede obtener la certificación por parte de la organización. Si nos vamos a SECO, SECO es un programa mucho más complejo, porque ellos hablan de diferentes niveles de competencia. Ellos tienen 5 niveles en lo que es la formación. Entonces, el nivel experto, que es el nivel óptimo, o el nivel más alto que puede tener esta organización, los cirujanos que quieran obtener ese nivel de experto deben tener un diploma de formación completo con una experiencia superior a 5 años en cirugía bariátrica. Mantener al menos 40 intervenciones anuales durante esos 5 años en 2 o 3 técnicas quirúrgicas diferentes. Tener experiencia en cirugía de revisión. Ellos en algunos párrafos hablaban de al menos 10 cirugías de revisión en 2 años. Tener asistencia y participación a por lo menos el 30% de las actividades de SECO. Hacer una investigación o una formación académica continua donde la persona periódicamente esté haciendo publicaciones relacionadas a cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas. Si en el lapso de 5 años no se cumplen estos parámetros o estos ítems que ellos solicitan, esa certificación deberá ser sometida a reevaluación. Entonces, viendo todo lo que tienen los programas de formación a nivel mundial, toda estructura debería tener una epidemiología de la obesidad, ya que de acuerdo a las regiones, las zonas, esto varía. Saber historia de la cirugía bariátrica, tanto mundial como local. Evaluar la fisiología y mecanismos interactivos por los cuales se produce la obesidad. Saber lo que es el programa de preparación o la evaluación preoperatoria del paciente. La valoración psicológica del paciente con obesidad mórbida. Saber cuáles son los fundamentos de un programa bariátrico. No el programa de formación, sino todo aquello que incorpora la preparación del paciente antes, durante y después de la cirugía. Saber el manejo del postoperatorio de forma prácticamente sin, ¿cómo diríamos allí? El manejo del paciente de forma automática. Ya el paciente ya tú debes conocer y saberlo manejar, saber qué hacer de acuerdo a cada una de las cirugías. Una persona que se forma en un programa de nosotros debe estar de forma automática preparado para conocer cualquier detalle que pueda indicarnos alguna anomalía en ese paciente. Entender lo que es la diferencia entre los procedimientos laparoscópicos y los procedimientos abiertos, demostrar o poder manejar, solventar situaciones que si se nos complican en cirugía laparoscópica podemos solventarlos en forma abierta, saber laparoscopia, lo que es la mini invasiva, poder convertir a la laparoscopia convencional, tener una mente abierta para poder manejar cualquier situación. Conocer en sí los procedimientos definitivos ya, aun cuando no se hagan o no se practiquen. El estudiante debe saber que hay pacientes con banda gástrica ajustable que probablemente les toque retirarla porque todavía hay pacientes con banda
gástrica por allí rondando. Conocer las operaciones restrictivas, sobre todo la más estandarizada hoy en día, la gastrectomía en manga. Saber y conocer de pie a cabeza un bypass gástrico, cualquiera que sea sus modificaciones. Bien sea un bypass gástrico en GERUX, bien sea un bypass de una sola anastomosis. Las derivaciones biliopancreáticas, las cirugías, cuando hay falla por pérdida de peso, saber qué es una cirugía de revisión por pérdida de peso, saber qué es una cirugía de revisión por alguna complicación no inherente al peso que pueda presentar el paciente. Entender lo complejo que puede ser manejar las complicaciones y cada una de las etapas donde se puedan presentar, bien sean complicaciones agudas o crónicas, manejar la reganancia de peso, manejar la nutrición del paciente, saber que la obesidad no es solamente lo que tiene allí el paciente, saber que la obesidad es multifactorial, conocer la obesidad infantil, la obesidad en la adolescencia y cómo manejarlas. Sabemos de forma integral el saber manejar a un paciente obeso desde la infancia hasta la adultez. Tener conocimiento de la endoscopia en la cirugía bariátrica son los primeros puntos que tiene allí un programa, por así decirlo. A grosso modo, esto es como que un resumen de muchos programas que lo estamos llevando allí. Otra cosa importante, como decía Carlos al principio, es los centros. El American College dice que las operaciones deben ser en un centro acreditado, que esté comprometido y que garantice brindar la mejor atención médica con la más alta calidad, demostrando cumplir con los estándares que necesita un paciente de cirugía bariátrica. Un ejemplo de esto es que nosotros no podemos operar en un centro donde no exista no necesariamente tener un banco de sangre allí, pero tener un convenio directo con un banco de sangre para a la hora de una emergencia solventar en cuestión de minutos esa situación. Los hospitales están acreditados por una comisión evaluadora. Esa comisión evaluadora en conjunto con la sociedad de acreditación de atención médica ambulatoria son las que se encargan de certificar los centros quirúrgicos. Y como ven ahí, 3 palabras que están allí en pequeño dentro de esta misma lámina. Básicamente lo que nos engloba todos esos llamados o esas citas que estamos haciendo durante la presentación es instituciones, respaldos e instructores. Muchos de los centros o muchas de las revisiones que hicimos hablan de que tanto las instituciones deben estar revisadas y certificadas, deben estar respaldadas por las sociedades nacionales e internacionales, esos programas de formación, y los instructores deben brindar una garantía y una estabilidad al programa. Estos instructores no pueden ser cualquier persona. El estándar mundial habla de que para que una persona pueda enseñar a otro, debe tener al menos 5 años de experiencia en la materia. Es ahí cuando la persona puede comenzar a demostrar su conocimiento y a transmitir el conocimiento a otras personas. Entonces, bueno, haciendo los resúmenes y los acoples, ¿qué planteamos nosotros en el programa de formación? Un programa de formación debe tener en cuenta reconocimiento de las instituciones donde se realizan esos programas de formación, reconocer a los instructores encargados de la formación y respaldar como sociedad esos programas, de manera tal de darle garantía a la institución. Porque si nosotros formamos un estudiante y puede irse al extranjero, como ha ocurrido con muchos de nuestros compañeros que están fuera del país, han sido aceptados de gran manera en otras sociedades por cierto respaldo o el conocimiento de algunos de nuestros profesores o algunos de nuestros amigos que han sido sus profesores. Entonces, un programa de formación, que es la propuesta que hacemos hoy en día, debe tener un tiempo de duración de 18 a 24 meses
de forma estándar, con garantías de formar de forma teórica y práctica adecuada, garantizar de que el estudiante tenga acceso a la cirugía, hacer una planificación académica de un mínimo de 3 módulos, por así decirlo, 3 bloques, donde se hable lo que es cirugía bariátrica desde el punto de vista básico, es decir, la parte avanzada y las especialidades afines, solicitando la acreditación como especialista en cirugía bariátrica o garantizando la certificación como cirujano bariátrico. Entonces, en el punto básico, en el módulo básico de este programa, debe incluir unas generalidades donde se hable, como les dije, de todo lo que es historia de la cirugía bariátrica, los estándares de los centros de formación, saber cuál es el instrumental ideal y los equipos ideales con los que debe contar para hacer una cirugía en las condiciones óptimas necesarias. Y partiendo de ahí, empezar a estudiar lo que es la fisiología de la obesidad, la fisiopatología de la obesidad, todos aquellos factores que vamos a tener en ese paciente obeso o que van a causar que ese paciente sea una persona con un exceso de peso y criterio de obesidad, para el criterio quirúrgico para cirugía de obesidad, saber los protocolos para cada uno de los procedimientos, saber que ese paciente tiene una preparación, el centro cuenta con un equipo multidisciplinario y todo lo afín a lo que son las cirugías básicas o cirugías primarias. Ya en un módulo avanzado, allí hablamos de lo que es manejo de complicaciones, manejo de reversiones, complicaciones intraoperatorias, complicaciones a corto plazo y a largo plazo, todo lo que son las cirugías de revisión, y un tercer módulo donde se incluya, para mí este módulo también es bien importante, porque el cirujano no es solamente el que opera. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a casos donde el paciente nos llama hasta para saber si se puede tomar un té por un resfriado común. El doctor, ¿será que yo me lo puedo tomar? Porque yo tengo 3 meses operado de un bypass gástrico. Entonces, conocer las generalidades desde cada una de estas especialidades que ahí vemos, desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista de radiología, pues muchas veces nos va a llegar una tomografía donde nos dice correlacionar con clínica. Si nosotros estamos pidiendo un estudio radiológico, quiere decir que el radiólogo que analizó el estudio no tenía el conocimiento necesario para determinar de que nosotros hicimos un bypass, que determinamos que hicimos una manga, que determinamos cualquier procedimiento bariátrico que esté allí. Entonces, ellos se lavan las manos como Pilato y dicen, bueno, relacionar con la clínica. Ahí está lo que describimos. Hablando de un récord quirúrgico, yo soy partidario y esto es algo personal, va a entrar en discusión y va a quedar abierto allí a lo que se considere en esa discusión. Durante este periodo de formación, el paciente debe tener acceso al menos a 100 procedimientos que incluyan 60 casos de cirugías primarias, donde estén involucradas 2 o más técnicas. Yo diría 20 casos que haga la persona como ayudante, camarógrafo, 20 casos como cirujano, como primer ayudante y 20 casos como cirujano principal. Asistir, no necesariamente tiene que hacerlas él, pero asistir, estar presentes, ver, observar, hacer la cámara, hacer de primer ayudante en 20 cirugías de revisión y conversión, incluyendo procedimientos de complicaciones, y asistir al menos a 20 procedimientos endoscópicos, ver al menos 20 endoscopias, sea preoperatorias o sea postoperatoria de esos pacientes, donde él pueda tener noción de qué es lo que va a buscar. Yo estoy seguro que muchas veces nosotros mandamos a hacer una endoscopia a un paciente bariátrico, paciente, por ejemplo, con un bypass gástrico, y ningún gastroenterólogo se toma la molestia en medirnos la longitud del pouch si nosotros no le decimos, oye, ¿cuánto hay de la unión de la arcada dental a la unión esofagogástrica? ¿Cuánto hay de la unión de lo que es la gastroenteroanastomosis a la arcada dental o de la arcada dental
a la gastroenteroanastomosis, y esa es la distancia, la longitud aproximada que tiene el pouch. Tratar de desarrollar un instrumento o con los instrumentos que tenga, bien sea una pinza de cuerpo extraño, un asa de polipectomía, una guía metálica, o que tenga punta flexible y me permita anclarla en un lado y medir en cierta forma tanto el diámetro del pouch como el diámetro de la anastomosis. Entonces, el estudiante debe familiarizarse tanto con el instrumento como con el estudio, y considero que él debería asistir por lo menos a 20 procedimientos endoscópicos. Entonces, sé que ya para terminar ahí la discusión rápida, un pensamiento de Aristóteles, que las raíces de la educación son amargas, pero los frutos van a ser dulces. Esto quiere decir que nosotros nos vamos a echar, a quemar neuronas, vamos a tratar de hacer un programa estándar a nivel nacional que sea el más acorde y que podamos darle a la sociedad, bien sea con esta junta directiva, con la próxima junta directiva, quien quiera que sea, logre llevar un programa estandarizado, que si vamos a estar en Maturín, si vamos a estar en Mérida, si vamos a estar en Barinas, el mínimo requerido se cumpla en esos programas. Estoy seguro que esta junta va a trabajar bastante en eso. Y bueno, vamos a dar ya inicio a lo que sería la discusión. Le voy a dar la palabra a Luis. Gracias a todos por estar presentes hoy aquí. Y bueno, empecemos con las opiniones de cada uno. Gracias, Luis, por tu presentación. Te felicito. Bien concreta y bien precisa en cuanto a este primer bloque que queremos presentar la noche de hoy. Yo quiero agradecerle sé que en este momento están conectados varias personas que tienen programas o que han llevado programas de formación de cirujanos bariátricos, y yo quisiera que participaran. Nos interesa mucho conocer la opinión del doctor Cardoso, que entiendo que tiene que retirarse rápido. Adelante, doctor, le damos la palabra para que... Gracias. ¿Ya va? ¿Me oyen? Sí, perfecto, gracias, doctor. Sí, me acaban de dar 5 minutos para estar aquí con ustedes. Te felicito, Luis, por tu presentación. Básicamente lo que has propuesto es el programa de nosotros en la clínica gastrobariátrica. Lo único que diferimos de todos los temas que tú has presentado es la cantidad de cirugías que hacen los residentes como primer ayudante, como segundo ayudante y como ayudante. Los pacientes, los residentes que están en primer año, que son 2, ellos se meten en todas las cirugías que nosotros hacemos, que hacemos aproximadamente más de 100 cirugías al año, como primer ayudante, 50 uno y 50 el otro, y pudieran ser 60 uno y 60 otro. Y después, cuando ellos están en segundo año, los primeros 6 meses, ellos entran en todas las cirugías como primer ayudante. Y los últimos 6 meses, cuando ellos comienzan a operar, comenzamos a darle para que vayan haciendo al inicio la yeyuno anastomosis, que vayan haciendo la gastroenteroanastomosis, y a medida que nosotros vamos viendo la habilidad del fellow, entonces ya comienzan ellos a hacer el caso completo, siempre ante la presencia mía. Es decir, ellos no hacen ningún procedimiento si yo no estoy presente, y yo los guío. Paso que yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, los freno y le digo, mira, eso no me gusta, vamos a volverlo a hacer porque lo estás haciendo de una manera incorrecta. Y así es como la enseñanza de nosotros con respecto al número de cirugías. Yo pienso que eso va a variar de centros, porque en un centro de repente operan más de lo que operamos nosotros. Acuérdense que por ahora la clínica gastrobariátrica es un centro pequeño, estamos esperando extenderla hasta tener una capacidad de 10 habitaciones, el número de cirugías será mayor. Pero hacerlo, por ejemplo, a nivel hospitalario, que son muchos los pacientes que puedan ser recibidos
para un programa de cirugía bariátrica, indudablemente que yo pienso que esos números tienen que ser superiores. Entonces, todo va a depender de la capacidad que tenga cada centro de poder atender y cuántos residentes, porque nosotros atendemos en nuestro posgrado. La idea es tener 2 residentes de primer año y 2 residentes de segundo año. O sea que al final son 4 residentes que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el límite máximo que permitimos en nuestro entrenamiento en cirugía bariátrica. Lo demás es todo igualito, solo que nosotros lo tenemos catalogado. Cuando ustedes vieron la presentación mía, que lamentablemente no pude hablar con detenimiento por el inconveniente que yo tuve para poder mostrarles todo, ahí aparece especificado todo lo que tenemos que enseñarle a un residente de posgrado, no solo en la parte de cirugía, sino con todas las especialidades afines, porque yo sí creo que un buen cirujano bariátrico que está en formación tiene que tener capacidad de reconocer todos los aspectos importantes que involucran la obesidad en cada una de las especialidades afines al programa de cirugía bariátrica. Y lamentablemente ya tengo que irme porque es una reunión, yo soy miembro de esa junta directiva y tengo que ausentarme. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Okay. Saludos. Dale, un abrazo, Gracias por un abrazo para todos. Ok, le damos la palabra al doctor José Ángel Espinosa. Adelante, José Ángel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, saludando esta iniciativa que tiene la sociedad de la formación, la certificación, creo que es uno de los nortes que hemos tenido desde hace algún tiempo y lo estamos fomentando de la manera más idónea. Quiero felicitar a Luis por su presentación y quiero llamar la atención en un punto. Como esto es un programa mínimo, de formación mínimo, o sea, los cuales estamos buscando como qué sería lo ideal, lo mínimo necesario para tener a un cirujano bariátrico certificado. Podríamos tomar en cuenta que el número de cirugías como cirujano principal no son o sea, estamos sacando una cuenta más o menos de 20, según lo que presentó Luis. Yo creo que eso deberíamos llevarlo a discusión. ¿Por qué? Porque quizás, entendiendo nuestra realidad en Venezuela, eso sea lo mínimo y quizás sea lo máximo en muchos centros de formación en la actualidad. Tomando en cuenta lo que el doctor Cardoso acaba de decir, que es una persona con total aval para hablar del tema, pues tiene uno de los centros de preparación y de formación docente reconocidos a nivel nacional e internacional. Pero cuando un cirujano formado en nuestro país sale de Venezuela, se para en otro lado con un certificado y presenta su récord quirúrgico, yo quiero llamar a discusión, ese podría ser un récord que pueda apoyar a nuestros cirujanos en otras partes del mundo, y le dejo esa interrogante allí. A ver qué me parece Luis Level, Luis Añanguren, que pueden aportar al respecto. Eso nos puede darnos el aval en otra parte del mundo donde la cosa no se mire de la misma óptica de la cual estamos nosotros en Venezuela actualmente. Bien, gracias, José Ángel. Tiene la mano levantada el doctor Salvador Navarrete. Adelante, Salvador. Hola, buenas noches a todos. Quiero agradecer a la sociedad por montar este tema que me parece trascendente, y quiero felicitar a Carlos por su iniciativa, que tiene tiempo dándole vuelta a esto, y a Luis Añanguren. Alberto, lamento que se haya retirado, porque Alberto es una pieza valiosa en el tema de formar cirujanos bariátricos en el país. Fíjense, el tema es, aquí hay varias cosas que dilucidar. Uno, si el entrenamiento lo vamos a hacer en 1 año o en 2 años. Es un tema que implicaría tener un programa teórico más amplio o no. Eso por un lado. Yo creo que aquí debemos incluir dentro del programa de formación mínima
el tema de las consultas, que es una cosa práctica, como bien decía Luis Aranguren, que es un tema teórico práctico. El desarrollo del conocimiento para hacer investigación, es decir, esta gente tiene que terminar con un trabajo final de grado y creo que los temas deberían ser un poco más amplios. Por ejemplo, yo creo que hay que incluir un tema de comprensión del manejo anestésico del paciente bariátrico, porque el paciente bariátrico requiere una anestesia completamente diferente, tanto para la ventilación como la parte circulatoria, el tema del CO2, la hipertensión, las arritmias, etc. Y el tema de la presión del neumoperitoneo, etc. Y hay varios conceptos importantes. Efectivamente, como decía el doctor Alberto Cardoso, creo que hay que conocer bien las relaciones con las otras especialidades, es decir, nosotros debemos saber radiología, y esto lo pongo como un ejemplo. Yo operé a una paciente hace un mes y el radiólogo me dijo que la paciente estaba fugada, porque la paciente hizo una pequeña molestia, y yo le dije que era imposible que estuviera fugada. Pues primero porque clínicamente tenía 76 de frecuencia cardíaca, pero después radiológicamente pude discutir con él, a pesar de que habían unos coeficientes que yo no manejaba, el tener la comprensión de la radiología bariátrica, que la maneja mejor uno que el mismo radiólogo, creo que es importante. Y a tal fin, estamos tratando de que el doctor Osvaldo Ramos se ocupe, junto con la sociedad, de montar un programa de radiología bariátrica en un próximo webinar. Por otro lado, hay otras especialidades que no debemos dejar de lado, como la traumatología, porque estos pacientes pierden completamente su masa muscular y pierden su centro de gravedad y hacen unos trastornos musculares importantes desconocidos porque no se ha estudiado suficiente. Es decir, creo que tenemos que hacer un debate bien amplio, aprobar unos temas mínimos que yo creo que están allí señalados, que creo que están muy bien señalados. Hay que pulir algunas cosas, pero la cirugía bariátrica es una especialidad muy completa que requiere la comprensión del tema metabólico exhaustivamente. Yo creo que hay que hablar un poco de la respuesta inflamatoria sistémica, del adipocito, de la parte hormonal. También pienso que hay que hablar de la parte nutricional y los efectos de la probiótica, la prebiótica. Hay unos conceptos que creo que debemos incluirlos. Están como temas generales, pero creo que deberíamos desglosarlos un poco más. Perdone la extensión del comentario. Gracias por el... Gracias, Salvador. Fíjense, hay un tema que es bastante preocupante o que llama mucho la atención, y es el tema de cuál debe ser el perfil del candidato a hacer un posgrado o una especialización o un fellow en cirugía bariátrica. Y esta preocupación la transmito como profesor en un posgrado de cirugía general, donde en un hospital que es el Hospital Pérez Carreño, como ustedes saben, en el cual yo considero que la formación en cirugía general y específicamente en cirugía laparoscópica, mucho más en cirugía laparoscópica avanzada, es deficiente. Es decir, yo tengo la impresión, y quisiera escuchar la opinión de alguien, acerca de que, que los residentes que están egresando de los posgrados de cirugía general en nuestro país no tienen esa formación tan esperada, tan deseada que pudiéramos aspirar nosotros para tener las capacidades, digamos, o las destrezas necesarias para afrontar una especialización en cirugía bariátrica. Este es un tema controversial, puede ser que sí, puede ser que no. Yo no llevo un programa de cirugía bariátrica, pero quisiera escuchar la opinión de los que sí llevan estos programas y cuál es la impresión que han recibido de ellos, de los residentes que se han formado en nuestros hospitales y entran a estos programas de cirugía, de formación en cirugía bariátrica. Dejo esa pregunta abierta para quien quiera dar su opinión al respecto.
Raúl, adelante. Prende tu micrófono, Raúl, no se escucha. No se oye, Raúl, tu micrófono. No. Bueno, Luis Aranguren, tenías la... puede... Luis, ¿me escuchas? Luis Aranguren. Sí, te escucho. Adelante, Luis, que tienes la mano levantada. Sí, bueno, era para ir contestando, pero no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Vamos a ver si Raúl logra con Sí, Raúl no, tiene problemas con su micrófono, me parece. porque en parte estoy de acuerdo en lo que dijo el doctor Cardoso. Simplemente hay que poner un número de casos mínimos. Fíjense que yo me adapté a lo que dice ACE-MBS. ACE-MBS te pide 100 casos en cirugía bariátrica. Simplemente para aprobar el programa. Eso no quiere decir que ACE-MBS una vez que tú apruebas el programa, ellos te piden otros requisitos para certificarte como cirujano dentro de la sociedad. Algo así como tiene Sopsiban. Ellos, Sopsiban pide un récord quirúrgico para poder ser miembro titular. Una cosa es que reconozcamos al cirujano de que ya hizo un curso de formación y que ya puede hacer una vida como cirujano bariátrico. Y una cosa diferente es reconocer a esta persona como un cirujano certificado o como un cirujano, como un miembro titular. O sea, una cosa es cumplir los requisitos para aprobar el programa y otra cosa es que la sociedad después lo va a certificar como cirujano bariátrico y ahí debe cumplir otros requisitos. Ahí en esta certificación él debe estar supervisado en ese número de casos por alguien que esté en la zona, como expuse, las juntas evaluadoras evalúen al especialista. Con respecto a lo que dijo la pregunta o el comentario de José Ángel, el número de casos mínimos requeridos para un programa, vuelvo a lo mismo. Es simplemente una manifestación dada la condición del país. Fíjense que los colegios médicos para aprobar a un cirujano le piden 250 procedimientos. Ellos no dicen si son apendicectomías, no dicen, que para mí es un error. Y una de las cosas que estuvimos trabajando en el programa de cirugía del hospital donde yo me formé es tratar de cambiar ese programa o ese requisito de récord quirúrgico a que sea un número de casos mayor a 250 y cumplir un mínimo de casos. Es decir, usted tiene que hacer mínimo 20 apendicectomías abiertas, mínimo 10 apendicectomías laparoscópicas, colecistectomías, un número mínimo. Así deberíamos hacer en nuestros programas. Usted debe hacer, como les dije, mínimo 20 cirugías como cirujano principal en 2 o 3 técnicas. Si eso de hoy a que una vez tengamos la propuesta ya definitiva, decimos, mire, son 20 bypass gástricos, 10 baguas que tiene que hacer, 10 mangas gástricas, eso debería ser el estándar que ponga la sociedad. Bien. Con respecto a las especialidades afines, para darme chance para responderlo de Salvador, fíjense que yo lo nombro, lo puse en la lámina, quizás no lo dije, pero yo incluí traumatología, fisioterapia y rehabilitación, cirugía plástica, porque vamos a tener choque y yo estoy seguro que más de uno se ha enfrentado con un paciente que nunca en su vida ha ido a un gimnasio, se quita 30 kilos, empieza a ir a un gimnasio y quiere el primer día hacer 2 horas porque se siente que se quitó un saco de cemento de encima, hace 2 horas en una bicicleta, al multifuerzo y todo, y las 72 horas lo estamos hospitalizando porque empieza a hacer randomiolisis, porque nunca en su vida sus músculos habían estado sometidos a ese estrés. Y en cuanto a lo que comentaste tú, Luis, con el tema de la formación laparoscópica, hay un déficit. Nosotros este año
En el hospital antiguamente no lo exigíamos como requisito para ingresar al programa de bariátrica, pero debe tener una formación en laparoscopia y un curso certificado. No un curso de una semana, sino un entrenamiento, al menos un diplomado, que los diplomados deben durar 8 meses como tiempo estandarizado en lo que son programas de formación. Vamos a escuchar a Gracias, alguien más. gracias Luis. Creo que Raúl ya tiene su micrófono disponible. Raúl, ¿todavía no? Ok, le doy la palabra a José Enrique Gutiérrez. Adelante, José. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, yo creo que este es un tema bien interesante, bien importante. Creo que Luis hizo un abordaje bien amplio del tema. Nosotros, bueno, creo si no me equivoco, creo que fuimos el primer grupo en conformar un centro de entrenamiento formal para cirugía bariátrica. Y bueno, como empezamos hace tiempo, también pudimos pasar por muchas etapas distintas, ¿no? De situaciones del país. Pasar de épocas donde en el hospital se podían hacer 120 cirugías al año y cada fellow podía operar más de 50 casos. Y además en privado se podían hacer 800 cirugías y bueno, y esos fellows pues salían muy bien entrenados a los últimos años donde, bueno, la última fellow operó algo así como 12 casos, si no me equivoco, y en privado, por supuesto, no vio la misma cantidad, habrá visto 200 y algo pacientes, y obviamente eso merma la formación. La experiencia que nosotros tuvimos es que en un año es suficiente para cumplir el programa teórico de lo que corresponde un entrenamiento de cirugía bariátrica. Es más, casi todas las cohortes tenían 2 o 3 meses desocupados del año y lo agarrábamos para discutir casos clínicos, casos problemas, pero el programa teórico con un seminario semanal era más que suficiente para cumplir con el programa teórico. Y yo creo que el tema del tiempo depende definitivamente de la práctica. Y el que el fellow no pueda tener, o el residente de posgrado no pueda tener por lo menos 50 casos operados, bueno, es una limitante que creo que ahorita, en este momento, ninguno de los centros de entrenamiento está en capacidad de certificar de manera formal a un cirujano bariátrico que pueda ser reconocido como tal. Nosotros sabemos que por lo menos los fellows que han salido en los últimos años, que han hecho su mejor esfuerzo, que son muchachas muy hábiles, muy inteligentes, muy estudiosas, pero bueno, les falta práctica, lamentablemente, práctica con sus manos que no pudieron hacer en el hospital y bueno, y lamentablemente no pueden tener la misma preparación que los primeros fellows que egresaron, que pudieron hacer más de 50 casos cada uno. Entonces, si tú tienes un centro de alto volumen y tu residente puede cumplir con más de 50 cirugías operadas por él y ayudar un tanto más, yo creo que las ayudadas pues son muy importantes, pero el volumen fundamental creo que es el que hace él con sus propias manos. ¿Sabes? Tú podrías certificar a un especialista en cirugía bariátrica en un año, es mi opinión, por la experiencia que nosotros hemos tenido. Nuestras primeras cohortes de cirujanos, bueno, les puedo decir, en mi opinión, egresó unos excelentes cirujanos bariátricos, excelentes, o sea, salieron con todas las herramientas, tanto teóricas como prácticas, para poder salir a la calle y hacer una cirugía bariátrica sin problema. En este momento la realidad no es esa, y yo creo que aunque le pongamos un año más al entrenamiento, si operan 10 casos en un año y 10 casos en el otro año, 2 años va a ser insuficiente. Entonces, el tiempo del entrenamiento, lamentablemente, creo que está íntimamente relacionado con el volumen que maneja el centro, y yo soy de los que piensa que un cirujano que no opera, es difícil que adquiera las habilidades para poder certificarse como cirujano bariátrico. Yo sé que hay centros de entrenamiento donde se operan bastantes pacientes y los fellows ayudan la cirugía. Eso es un entrenamiento y un aprendizaje muy valioso,
pero para certificarse como cirujano bariátrico creo que hay que, bueno, operar los pacientes y lamentablemente en nuestro país ahorita, bueno, si alguno tiene alguna situación distinta, pues bueno que lo comente, pero creo que ningún centro de entrenamiento cumple con los requisitos para una certificación bien fundada, ni en 1 ni en 2 años. Gracias. Vamos a darle la palabra al doctor José a León ver. Tapia. ¿Me oyes ya o no? Ok. Tenemos a Raúl. Adelante, Raúl. No, voy a utilizar el micrófono del celular porque creo que hay algún problema con la computadora. Fíjense, la primera pregunta, si los requisitos requieren tener un paciente cirugía bariátrica o no. Si me pasó que tuve algunos que no tenían cirugía laparoscópica, perdón. Sí me pasó que algunos fellows que tuve no tenían experiencia de cirugía laparoscópica. Obviamente, si el fellow que está iniciando ya viene un centro con buen entrenamiento, me pasó, por ejemplo, los que vienen del clínico o los que venían del Pérez Carreño, tienen mejor entrenamiento. Me pasó con un hospital, como le dice, donde el entrenamiento laparoscópico era muy básico y los resultados no eran muy, o no que no, al final fueron brillantes, pero tocó entrenarlo primero en cirugía laparoscópica básica. De hecho, el que tengo ahorita, el que escogimos, no tiene un buen entrenamiento laparoscópico, o ingresó con un entrenamiento laparoscópico nulo de su hospital de origen, que es el militar, y sin embargo ha generado una destreza extraordinaria. O sea, si bien para mí era un limitante inicialmente que el candidato no tuviese o tuviese algún conocimiento en cirugía laparoscópica, puedo decirle que he tenido las dos cosas: gente con experiencia en cirugía laparoscópica con poca habilidad, o que viene de posgrado donde supone que es en cirugía laparoscópica, y gente que no tenía experiencia en laparoscopia han desarrollado las habilidades de manera extraordinaria. Perfecto. Generalmente esas personas requieren estar por lo menos 2 años en entrenamiento para poder mejorar las técnicas. En cuanto a lo que acaba de decir Gutiérrez, para aprovechar el punto, efectivamente estoy de acuerdo con lo que dijo Guti, de que ningún centro está probablemente otorgando las posibilidades de entrenamiento práctico. Y me estaba preguntando Carlos Añanguren ahorita por privado, que había decidido yo, porque tiene una candidata de allá. Y decidimos que este año, por lo menos en diciembre, no vamos a abrir concurso porque el fellow que tenemos actualmente no ha tenido los casos suficientes para su entrenamiento ni como ayudante. Y sería injusto con él. De hecho, yo hablé con él, persona que quería repetir y estar más tiempo y no meter ningún fellow, y él prefirió también esa opción. Y nos vamos a abrir el concurso por lo menos este diciembre para tratar de que él acumule los casos necesarios, y creo que además sería injusto con cualquier otro que entrara, porque también estaría primero los casos de personas. Eventualmente decidimos que si el año que viene mejora el volumen de pacientes operados, pues pudiésemos abrir a mitad de año un nuevo concurso. Pero estoy de acuerdo con Guti, probablemente en esta situación de pandemia en ninguna parte se han logrado los objetivos prácticos. Los objetivos académicos los hemos cumplido a plenitud, pero los prácticos efectivamente no se han cumplido. Perfecto, gracias Raúl. Voy a darle la palabra al doctor José León Tapia, prevenido el doctor Navarrete y el doctor Gabriel Escalona. Hola, buenas noches. Felicitaciones, Luis, por la presentación. Quizás la participación que quiero tener es referente un poco a lo que comentaba Luis Lebel, del entrenamiento básico en laparoscopia. Esto es una realidad que nuestros residentes actualmente no están recibiendo el entrenamiento adecuado a nivel hospitalario. Y eso pasa por muchas cosas. Pasa fundamentalmente por el tema del equipamiento hospitalario, donde nos están llegando unos equipos de laparoscopia chinos que hay que ponerle una vela dentro de la fuente de luz para tú poder medio ver algo con los equipos totalmente desechables y que tienen una vida media dentro de lo que es un hospital que puede ser de unos 6 meses y cuesta muchísimo desde el punto de vista, desde el punto de vista docente enseñar con esta tecnología a hacer una vesícula, imagínate hacer una cirugía avanzada. Si cuentas con el equipo correcto, si cuentas con el equipo adecuado, entonces tienes que enfrentarte a otras situaciones mucho más complejas que son fundamentalmente de manejo o funcionamiento hospitalario. Te topas con la resistencia
a la laparoscopia del anestesiólogo durante la guardia, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y eso definitivamente se traduce en que nuestro residente actual es muy distinto al residente que egresábamos hace 5 o 6 años atrás, que salía con una mejor formación desde el punto de vista de la laparoscopia básica a nivel hospitalario. Y por supuesto tiene que tener un impacto a la hora de la selección del candidato que pueda entrar a algún fellow de cirugía laparoscópica avanzada o cirugía bariátrica y metabólica. Entonces, si no tenemos a los candidatos adecuados, no tenemos a los candidatos ideales, no tenemos a esos residentes que pueden entrar con el entrenamiento básico ya hecho, entonces pasa lo que dice Luis Aranguren, tenemos que aceptarlos con un entrenamiento de por lo menos 8 meses realizado en otra parte que se refiera solo a la laparoscopia básica para que te puedan rendir, porque si no pasa lo que le está pasando al doctor Doval, que el residente va a tener que repetir no solamente por el tema del volumen de pacientes que estamos viviendo, sino porque también hay que entrenarlo en la parte de la laparoscopia básica. Entonces se transforma como en un círculo vicioso que hace cada vez más difícil la formación a nivel de la laparoscopia tanto básica como avanzada. Gracias. Gracias, José León. Adelante, doctor Navarrete. Gracias, Luis. Lo que quería era darte respuesta al perfil. Voy a aprovechar algunos comentarios que se hicieron para primero acordarme, dar mi apoyo a la idea de que el entrenamiento debe ser por 1 año, como dice José Enrique. Yo creo que con 1 año es suficiente de tema teórico. Ahora, el tema de las conductas de entrada, Luis, es bien importante. ¿Cuál es el perfil del cirujano? Y efectivamente, la situación nacional y probablemente mundial también hace que los residentes de cirugía salgan con menor entrenamiento en la laparoscopia avanzada. Y siempre he sido de la opinión, y bueno, todos lo saben y me conocen, que el residente debe hacer primero un entrenamiento en la laparoscopia avanzada. No se puede saltar de una apendicectomía a hacer sutura intracorpórea o de una gastroentero anastomosis de un pouch allá arriba en el compartimento supramesocólico. No es tan fácil. Yo creo que eso requiere que la gente madure, el cerebro necesita madurar y creo que además para enfrentarse al tema de la cirugía de revisión, creo que hay que hacer un entrenamiento primero en la laparoscopia avanzada. Esto es para responder la pregunta que hizo Luis Level inicialmente. Por otro lado, creo que hay que separar aquí el tema de la formación teórico-práctica y el programa de formación mínima con el entrenamiento del cirujano bariátrico. Es decir, nosotros tenemos que tener un programa mínimo que debe conocer un cirujano que haga cirugía bariátrica. Eso es una cosa. Y la otra cosa es el entrenamiento. Efectivamente, ustedes pueden haber notado que hay cirujanos que son más hábiles que otros y aprenden más rápido que otros. Pero el entrenamiento para tener la independencia, nosotros lo vamos a ir progresivamente sabiendo con el entrenamiento del muchacho y a lo mejor van a necesitar más de 2 años al lado de nosotros para que adquiera las herramientas para certificarse. Entonces, yo creo que hay que deslindarse en este momento de la discusión, esta es mi opinión, sobre el número de casos que hay que hacer y centrarnos en el tema de la discusión del temario, que es lo fundamental. Obviamente, cuando nosotros, los que hicimos cirugía bariátrica sin formación académica, veníamos con la laparoscopia avanzada, nos fue mucho más sencillo, y José Enrique lo sabe. O sea, José Enrique cuando comenzó a hacer bariátrica, operaba acalasia, que es nivel 4 de formación o de dificultad. Entonces, yo creo que hay unos tiempos nuevos que hay que ajustar, y lo que le pasó a Raúl Doval nos pasó a nosotros. El cirujano que va a hacer cirugía bariátrica va a requerir más tiempo para entrenarse. Gracias por el espacio. Gracias, Salvador. Adelante, Gabriel. Buenas noches. Doctor Gabriel Escalona. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero felicitarlos por la iniciativa y esta preocupación. Y por otro lado tengo 2 comentarios. El primero es con respecto al perfil que entra en el fellow de cirugía bariátrica. Y bueno, creo que los que entran en el fellow de cirugía bariátrica, y me pongo del lado del alumno, es decir, mira, no aprendí en mi posgrado laparoscopia, quiero aprender laparoscopia con ustedes. Y que eso pase
salir de cirugía general, después hacer algo, y ese algo es bien, como bien ambiguo, independientemente de donde sea, no, bueno, no voy a decir esa palabra, pero hay muchos sitios donde te pueden certificar sin de verdad medir tus competencias. Yo creo que deberíamos, o debería la sociedad tratar de crear un programa de entrenamiento de nivelación. Y eso también se puede hacer con todos los casos no bariátricos que también atienden los grupos. Y todos somos cirujanos generales y atendemos mucho que no es bariátrico. Y dentro de esto, con una evaluación temporal. Y una vez que termine, dentro de un año, tú puedes hacer una certificación con un comité evaluador que diga, mira, esta persona, yo creo que le faltan por lo menos que opere 20 casos más, 10 casos más, la condición es que de aquí en adelante tú tienes que siempre operar con alguien de la sociedad, mira, ya puedes operar solo, mira, ya tienes un certificado internacional, y así yo creo que sería como un poco hacer como distintos paquetes para ver el nivel de cada uno, ¿no? Porque no es tan fácil. Y bueno, nada, felicitarlos de verdad por esta construcción que va a llevar tiempo, esfuerzo, pero va a dar frutos. Buenas noches. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Yo quisiera pedir, por favor, al doctor Pinto, que veo que está conectado. Yo creo que la opinión del doctor, que es pionero en el entrenamiento en cirugía bariátrica en Venezuela, es de mucha importancia para nosotros. Doctor Pinto, buenas noches. Hola, buenas noches. Que tengo mucha inestabilidad en la conexión de internet y no oigo bien. No sé si me oyen bien a mí. Le escuchamos perfecto, doctor. Adelante. Ok, perfecto. Sí, estamos luchando con el internet, porque está inestable aquí. Bueno, sí, estoy viendo, he seguido el hilo un poco y de verdad que en lo personal yo creo que se puede comprender que hay un conflicto ético en este momento, porque nosotros tenemos un compromiso de formación de recursos humanos y la situación del país no nos permite cumplir ese compromiso. Ya lo especificaron, ¿no? Que las condiciones son tan adversas que a duras penas nosotros podemos reunir un grupo de pacientes, un número de pacientes como para certificar a unos jóvenes que necesitan operar, necesitan ayudar. Y, por ejemplo, el hospital universitario lo tenemos paralizado totalmente, el programa. Desde marzo hasta ahora, pues no hemos podido operar ni un solo paciente en el hospital, porque no está cerrado. Y no hay consultas, los muchachos a duras penas pueden ver los pacientes, uno que otro caso de emergencia, pero no es algo continuo, ¿no? Y eso a mí en lo personal me ha generado un conflicto ético serio, ¿no? Le propusimos a los jóvenes que están con nosotros este año, pues, que se quedaran el año que viene y por supuesto no ingresarán un nuevo fellow como se ha hablado esta noche, y tenemos que esperar un poco, ¿no? Que la crisis de pandemia y también la crisis y la situación económica y política del país se aclare un poco para ver si podemos reactivar nuestra actividad bariátrica en el hospital y así ofrecer una formación aceptable a nuestros muchachos. Entonces, para mí es un conflicto ético, ¿no? Pero yo quiero aprovechar la ocasión para felicitarlos a todos porque noto la preocupación que tienen y el esfuerzo que están haciendo. Y eso pues es muy loable porque estamos luchando contra la corriente todos. Y noto lo que dice Tapia, lo que dice Luis, lo que dice Salvador, todo. Digo, concho, todos están enfocando el problema con mucha claridad. Todos lo tenemos claro, ¿no? Yo pienso que este es un año perdido, el 2020, para todo fin. Creo que hemos perdido un año precioso, pero bueno, no se ha perdido la vida, por lo menos, ¿no? Pero si nos mantenemos activos, atentos, preparándonos para diseñar o mantener los programas, esperando que las condiciones se mejoren, pues yo creo que es una ganancia. No nos vamos a rendir de ninguna manera, vamos a quedarnos tranquilos, pero sí, esto que estamos haciendo, preparándonos teóricamente, pues, se puede llamar así,
diría yo que delineando los requisitos necesarios mínimos para acreditar a un joven cirujano como bariátrico es una idea formidable, esperando pues que las condiciones mejoren en el país, ¿no? Bueno, son todo lo que le puedo decir. Ya José Enrique le dijo algo de nuestra posición en el hospital universitario. Es lamentable pues, que todas las condiciones se han puesto tan adversas. Pero bueno, aquí estamos esperando que esto mejore para seguir adelante. No nos vamos a rendir nunca. Excelente. Muchas gracias por la oportunidad y gracias, doctor. Muy gracias amable. a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con el derecho de palabra. Lo tiene ahora el doctor José Enrique Gutiérrez. Adelante, José Enrique. Hola otra vez. Bueno, quería comentar un poco sobre nuestra experiencia de algunos comentarios que se hicieron anteriormente. Tuvimos la misma experiencia que comenta Raúl. Al principio nosotros exigíamos que el fellow empezara con un entrenamiento formal en la laparoscopia. De hecho, tuvimos la situación de tener que rechazar personas por no tener entrenamiento en la laparoscopia y incluso tuvimos la experiencia de que esa persona se entrenó y después volvió con nosotros y terminó su entrenamiento en bariátrica. Y luego llegó un punto donde teníamos que aceptar el que metiera papeles. O sea, hubo un par de años donde, metió papeles una persona y esa persona pues entró. Y la experiencia que tuvimos no fue mala. Obviamente el que viene con habilidades laparoscópicas, quizás en 6 meses ya está volando haciendo un bypass y una manga, pero el que viene con poco entrenamiento, si tú tienes volumen, es lo que yo les comento, que bueno, que es nuestra experiencia. Si el grupo tiene volumen y esa persona que tiene poco entrenamiento empieza en los primeros casos contando las asas, luego empieza suturando el entero, luego en cuestión de 6 meses ya lo tienes haciendo un bypass de punta a punta y tienes los siguientes 6 meses para que haga todos los casos de piel a piel. Y, o sea, sí se puede. Lo que les quiero decir es que la experiencia que tuvimos, aunque fue un poco más lenta, en un año, si tienes volumen, te da para que una persona sin entrenamiento laparoscópico adquiera las habilidades suficientes como para hacer cirugías bariátricas básicas. Obviamente, ahorita entra una persona sin habilidades y sin experiencia laparoscópica, y de paso, con el poco volumen que estamos manejando en el hospital, pues obviamente, lo que les comentaba antes no funciona. Por esa experiencia, nosotros tuvimos esa misma experiencia que comentó Raúl. Y quería hacer un comentario con respecto a algo que comentó Gabriel, que uno de los problemas que yo creo que tenemos nosotros acá es que nosotros o la sociedad no tiene una autoridad legal para decir quién está capacitado y quién no. Y aquí simplemente todo el que tenga un título de cirujano puede, en teoría, hacer una cirugía bariátrica, aunque esté reconocido o no por la sociedad, aunque sepa o no sepa hacerlo. Yo creo que quizás esa sería una lucha un poquito más difícil, pero hacia un futuro creo que debería ser el norte de la sociedad, ¿no? La sociedad debería tener como objetivo en algún momento lograr que por ley toda persona que vaya a hacer cirugía bariátrica tenga una certificación como cirujano bariátrico. Creo que los coloproctólogos a lo mejor tienen mucha experiencia en el tema y bueno, y la realidad es que como pasa con la coloproctología, cualquier cirujano general hace coloproctología y no hay quien regule la actividad. Entonces creo que esa es una de las limitantes que tenemos y probablemente pasa en muchas partes del mundo. Creo que los mismos Estados Unidos donde las cosas las instituciones funcionan muy bien, que no hay quien regule y sabes, si tu institución te permite hacer cirugía bariátrica, tú puedes hacerla siendo cirujano general y bueno, obviamente quien se cuida de tener en su staff un cirujano bien entrenado es la institución para no meterse en problemas, pero legalmente no necesitas un certificado para poder hacer la cirugía y bueno, muy probablemente si necesitáramos un entrenamiento para hacer cirugía bariátrica, yo no podría hacer cirugía bariátrica, ¿no? Porque yo no tengo ningún diploma
de ningún entrenamiento, de ningún curso. Y probablemente al doctor Pinto le pasa igual y a muchos nos pasaría igual. Pero creo que ese debería ser el norte, pues en algún momento la sociedad tiene que tener fuerza legal para poder regular un poquito la actividad bariátrica. Correcto. Gracias, José Enrique. Yo aprovecho para, antes de darle la palabra al doctor Gaylor Acosta, para ratificar ese comentario, José Enrique, que tú estás haciendo. Justamente, Sopsivan viene de hace algunos años, apuntando hacia ese objetivo. Y ese objetivo pasa primero por el reconocimiento de Sopsivan como una sociedad científica. Y estamos en el proceso de eso, que pasó primero, por supuesto, con la modificación de los estatutos, y ahora está en el trámite en la Federación Médica para poder obtener de la red de sociedades científicas el reconocimiento para que Sopsivan tenga finalmente esas competencias, es decir, que sea Sopsivan, así como el Colegio de Médicos certifica al cirujano general, Sopsivan sea quien certifique al cirujano bariátrico que se esté formando. Ese es precisamente el norte, pero debemos ir digamos, preparados, ¿no? Y parte es esto, ¿no? Nosotros tenemos que presentar en la Federación Médica un programa mínimo de formación, eso te lleva un proceso, y esto es justamente en lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Vamos con el doctor Gaylor Acosta. Adelante, doctor Acosta. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi inquietud es la siguiente. Ustedes están hablando mucho, sobre todo, de programas de cirugía bariátrica, o sea, que solamente hagan cirugía bariátrica. Y hay otros programas, como el que con el doctor Hansen, el Instituto Médico de la Floresta, estábamos llevando, que era un programa de cirugía laparoscópica mínima invasiva. ¿Qué pasa? Que dentro de ese grupo, está el doctor Sergio Cónico, Andrés Hansen y mi persona, hacíamos de todo un poco, incluyendo la parte bariátrica. Es decir, no era un fellow solo de bariátrica, sino de la laparoscopía en general. Entonces la pregunta mía que la lanzo al aire es, en este tipo de fellowships, donde el cirujano que está entrenándose con nosotros puede ver más de 200 casos al año, o el número que sea, también puede cumplir los mismos requisitos para que sea certificado como cirujano bariátrico. Me pregunto eso porque ciertamente en nuestro grupo la parte bariátrica era bastante fuerte, pero también se hacía un montón de cosas más, ¿no? Y además que el fellowship está reconocido por la Universidad Central de Venezuela. Lástima, bueno, con todo lo que ha pasado y todo lo que nos fuimos del país, eso está en stand-by. Pero sí, como que lanzo esa inquietud. Esa era mi inquietud. Saludos a todos. Gracias, Gaylor. Sí, justamente, Gaylor, para eso es esta discusión, ¿ok? Aquí la idea es que establezcamos unos requisitos mínimos, ¿de acuerdo? Y de repente, si hay un programa donde que cumple con esos requisitos mínimos, pues de repente, si la evaluación es aceptada, pues podría calificar, ¿no? Esa es la idea esa es la idea de dar este debate, de esta discusión, justamente. Gracias por tu comentario. Le doy la palabra al doctor Carlos Añanguren. Adelante, Carlos. Gracias, Luis. Gracias por... Sí, quería responderle a Gaylor también eso, que lo importante es que cumpla con los requisitos mínimos de formación en cirugía bariátrica, independientemente de que hagan otro tipo de procedimientos mínimamente invasivos, que eso sería lo ideal. En este caso estamos enfocados en bariátrica. Sí, Guti, respecto a tu comentario, que me parece bien pertinente, quiero plantear que yo creo que más o menos la discusión dentro del seno de la sociedad es que el programa con un año es suficiente desde el punto de vista académico, y luego quedaría, dependiendo de su práctica quirúrgica, extenderse un año más bajo supervisión, ¿no? Ese planteamiento de Doval de mantener al chamo que continúe es completamente pertinente. Y precisamente, Uti, nosotros, con el comentario que tú hacías, ese fue el motivo principal por el cual nosotros iniciamos esta discusión. Y era que nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, me voy a permitir dar ejemplos específicos. Cónchale, el chamo se iba para Corrientes, para la Universidad del Noreste, estaba 4 días y venía con un certificado de la Universidad del Noreste como cirujano bariátrico y metabólico. Entonces,
un certificado avalado por una universidad. Y el tipo venía para acá y se presentaba como cirujano bariátrico. Entonces, eso fue un punto de alarma, una señal de alarma que nos dijo, mira, epa, ven acá, nosotros tenemos que ponerle un coto a esto, y ese, digamos, fue el motivo principal, ¿no? No estamos en contra por supuesto, nosotros queremos es que se practique la cirugía bariátrica de una manera adecuada en el país. Y ese fue el motivo principal de la certificación. Evidentemente, como tú dices, o sea, nosotros, muchos nos formamos, no tenemos un título que te diga yo soy cirujano bariátrico o un programa, pero la experiencia nos ha llevado a esto y lo que queremos es que se haga la práctica adecuada de la especialidad. Esto lo logramos con la certificación, como le recuerdo, tenemos 96 cirujanos certificados en Venezuela que cumplen todos los requisitos desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de su práctica profesional para hacer la cirugía bariátrica de una manera adecuada en Venezuela, pero este es el punto de corte. O sea, a partir de aquí nosotros tenemos que exigir un poco más. Y vamos con el programa académico y con el programa de certificación. Eso ya es una realidad y no vamos a echar para atrás. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Luis Aranguren, ¿nos querías comentar algo? Adelante. Sí, bueno, ya Carlos habló y le respondió a Gaylor la parte de los programas. Sí, un programa, para eso se planteó también el tema de la comisión evaluadora. Si el programa, aun cuando está orientado a laparoscopia general o laparoscopia avanzada, cumple con los requisitos mínimos, como dijo Carlos, y la persona luego de ser sometido a la evaluación por la Junta o por bien sea la comisión que designe la sociedad, cumple con los requisitos, la sociedad puede reconocerlo como cirujano bariátrico o como cirujano especialista en laparoscopia con habilidades para hacer cirugía bariátrica. Son temas bien complejos que una vez que esté la aprobación de las sociedades científicas por parte de la Federación Médica y todo eso, ya podemos ir depurando más. Si ven, las normativas siempre se han basado y tienen puntos ambiguos en lo que es, como les decía, el tema del colegio de médicos. Si llega una persona y hace 150 toracotomías mínimas, hace 50 vías centrales y 100 más amputaciones más, ya quedaría con el requisito de lo que son los 250 procedimientos quirúrgicos. Entonces, bien, hay esa brecha y la idea es ir filtrando las brechas que nos vayamos consiguiendo en el tiempo. La invitación que estoy seguro que va a hacer la Junta Directiva ahora es que aquellas personas que trabajan en los programas o tienen un programa de formación se unan o nos unamos a discutir cada uno de los programas. Se lo digo como experiencia propia, que me tocó, estando bajo la supervisión de los posgrados aquí en el hospital, tuve que ir a reuniones en Caracas para tratar de hacer un pensum único para lo que era el posgrado de cirugía maxilofacial. Hay países donde la cirugía maxilofacial se la dejan a el médico, hay otros que lo hacen combinado, bien sea médico, bien sea odontólogo. Aquí inicialmente era para médicos, actualmente los odontólogos quieren desplazar a los médicos, pero fue una discusión bien interesante y basándome en esas reuniones que tuve, es el llamado aquí a hacer un programa único y se planteó la idea en la sociedad para ello. Entonces, la idea es que todos participemos, la idea de cada uno, como les puse en el chat, el aporte de las ideas es bien importante para nosotros aclarar dudas, tanto que ustedes puedan tener como que nosotros mismos podamos tener. Para, como han dicho, la persona que está certificado por SOPSIVAN se va el día de mañana a otro país y tenga un buen respaldo, ya que eso está reconocido y está bien representado y bien sustentado. Perfecto. Gracias, Luis.
No sé si hay alguien más que quiera dar una opinión. Yo creo que este tema es bien complejo y bien extenso. Por eso hemos decidido, digamos, presentarlo en varias partes, de manera tal de poder cubrirlo lo mejor posible. Pienso que la idea es, desde un principio, que todos los grupos que tienen algún papel en la formación, bien sea de cirujanos mínimamente invasivos o cirujanos bariátricos, tienen algo que aportar en beneficio de este plan que estamos gestionando, y que podamos hacer un diseño curricular mínimo para que, para que nosotros podamos insistir en la formación de nuevos cirujanos bariátricos y que la especialidad se disgregue, o sea, se manifieste en todo el país. Ciertamente la preocupación ahorita, digamos que puede ser la más importante, es la del tema hospitalario. Los programas públicos, como ustedes saben, están prácticamente cerrados, y quizás esa era digamos, la fuente principal de formación o de entrenamiento para los nuevos cirujanos, y ahora vamos a tener que echar mano de la parte privada, y hay que buscar también la figura para que dentro de la parte privada el cirujano que viene y que quiere formarse en cirugía bariátrica tenga la oportunidad de hacer un récord significativo y que salga con las competencias lo mejor posible. Levanta por aquí la mano José Gutiérrez. Adelante, José. Yo quería apoyar la recomendación que hizo Gabriel. Ahorita oyendo el comentario de Gaylor y el de Luis, que ciertamente los posgrados de la laparoscopia o los entrenamientos en laparoscopia que incluyen bariátrica a lo mejor pueden darle acreditación a un cirujano para que haga cirugías primarias. Probablemente no van a cumplir con un programa teórico y tal, pero a lo mejor esa gradación que mencionaba Gabriel de un cirujano reconocido hasta aquí puede hacer cirugías primarias, un cirujano con un entrenamiento un poco más completo y con más números de cirugías, entonces ya puede hacer cirugías de revisión, ya puede hacer cirugías de conversión. Quizá me parece que podría ser una buena manera de abordarlo, para darle espacio a todos, porque ciertamente los cirujanos que se entrenan en la laparoscopia pueden tener las habilidades para hacer cirugía laparoscópica avanzada y cirugía bariátrica, pero los casos complejos, creo que sí tienen que ser manejados en centros de bariátrica, con cirujanos bariátricos, con equipos multidisciplinarios, con centros de alto volumen, y ahí es donde creo que cabe la propuesta de Gabriel, que creo que deberían incluir esa sistematización de categorías de acuerdo al entrenamiento que haya recibido el cirujano. Perfecto, gracias José Enrique. Bueno, nos quedan un par de minuticos para ir concluyendo. No sé si Carlos quería hacer algún comentario final para ir despidiendo el webinar de esta noche. No, está bien, Luis. De verdad que muchas gracias por la asistencia, gracias a todos por estar presentes. Tuvimos 27 participantes, lo cual nos llena mucho de orgullo porque sentimos de que la gente está preocupada por la formación del cirujano bariátrico en Venezuela. Eso es importante. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, gracias nuevamente a Luis Aranguren por su presentación, y gracias a todos los que se conectaron esta noche. Su opinión es muy valiosa y bueno, la podemos seguir recibiendo, bien sea por el chat de Sopsivan o por nuestro correo electrónico, cualquier otro comentario y todos los aportes que quieran hacer para enriquecer la discusión sobre este tema tan importante que es la formación del nuevo cirujano bariátrico. Buenas noches a todos y que descansen, y nos vemos en 15 días si Dios quiere.